Bueno, a continuación vamos a hablar un poquito de los diseños de investigación de acuerdo a su enfoque, ya que hay varias formas de verlo. Entonces vamos a ver un poquito el enfoque, que es uno de los temas que competen en el curso. En este caso tenemos el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo y un diseño que es mixto. Realmente este tema es muy sencillo. Vamos a ver que las investigaciones podemos dividirlas prácticamente en dos tipos diferentes, que son la cuantitativa, que utiliza un método deductivo, y la cualitativa, que esto no es tan rígido, pero es más inductiva. Las principales diferencias son la recolección de datos, sin lugar a dudas, por el tipo de datos que se dan ahí. Eh, la verdad es que no es tan rígido. En ambos casos puede haber una inmersión inicial al campo. Sin embargo, normalmente las primeras aproximaciones a nuestros objetos de investigación normalmente siempre son cuestiones más cualitativas, no siempre son trabajos ya que lleguen a ser en forma, pero dentro de ciertas áreas la investigación cualitativa sigue siendo muy importante. Es mucho más flexible, por esto mismo se utiliza en las primeras aproximaciones. Una de las desventajas es la interpretación con base en el contexto, es decir, todo lo que es más interpretativo, se analizan todos estos datos que no son, una de sus características principales es que no son numéricos normalmente, y sirven para generar preguntas. Aquí decimos, utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación y puede o no probar hipótesis en su proceso. Mucha gente dice que aquí no se plantean hipótesis, pero realmente sí se pueden plantear algunas. Aquí la cuestión es más que nada que, pues, si no hay un tipo de recolección numérica y si no hay pruebas estadísticas, pues para muchas personas consideran, o muchos investigadores consideran que pues no se puede descartar o no se puede aprobar una hipótesis únicamente con interpretaciones de esos datos. Entonces, para muchos esta es así como que simplemente una primera aproximación para hacer un estudio cuantitativo, aunque vamos a ver que hay algunos estudios muy especiales en medicina que funcionan muy bien con este enfoque. El método cuantitativo, aquí lo vemos, utiliza la recolección de datos para probar las hipótesis con base en una medición numérica, ¿sí? Y el análisis estadístico para establecer patrones del comportamiento de los datos. Entonces hay diferentes tipos de estadístico, como se ven en las lecturas del análisis de datos. Ya la recolección está mucho más estructurada porque siempre esta recolección va a estar asociada a la hipótesis que tengamos. Existen las hipótesis y existen las preguntas de investigación. Normalmente está asociado con estudios experimentales, se pueden asociar a encuestas también. Todo esto que se le asigna un valor numérico, por ejemplo, desde las escalas de Likert o las escalas del dolor, del 1 al 10, que tanto dolor sientes. Entonces eso, aunque sea, digamos, una escala subjetiva, ya es cuantitativa, porque dentro del mismo individuo nos está diciendo qué tanto le duele, por ejemplo. Entonces ya entra en eso. Hay un enfoque que es mixto, que puede tener de varios. Esto realmente se ocupa un poquito menos, pero no está prohibido. El objetivo casi siempre es que se ocupe un enfoque cuantitativo, perdón. Aunque vamos a ver en el caso, por ejemplo, de algunas investigaciones, como los enfoques cualitativos son muy importantes. Aquí hay unos ejemplos muy breves de la bibliografía que les hemos estado compartiendo. Todas las descripciones a detalle, por ejemplo, las entrevistas que son transcritas, todo eso forman parte de los estudios cualitativos. En los estudios cuantitativos, por ejemplo, se pueden medir conductas de rechazo, conductas de aceptación, etcétera, y esto pues prácticamente se puede combinar, y en algunos casos se hace. El caso clínico tiene un enfoque cualitativo por excelencia, y es bastante utilizado en la investigación médica y farmacológica, por ejemplo. Son publicables, son trabajos que son publicables en diferentes revistas. Normalmente se tratan de una condición, una enfermedad nueva, una condición rara, infrecuente o poco comunicada, o no necesariamente tiene que ser una enfermedad nueva, pero siempre sí que no se haya observado en alguna población. Que sería la presentación también inusual de una enfermedad común, ¿sí? Algún tipo de variante que no se conocía, una asociación inesperada entre síntomas o signos infrecuentes.
Se puede medir también el impacto de una enfermedad en la evolución de otra, es decir, estas comorbilidad entre enfermedades cardíacas, por ejemplo, enfermedades metabólicas, etcétera, o los procesos patológicos de salud vocal, por ejemplo en diabéticos. Eso es más común, creo. La evolución inusual o un evento inesperado en el curso de una observación o el tratamiento, también el impacto del tratamiento. Ya nos estamos metiendo con la parte de tratamiento, si se dan cuenta, se puede evaluar la enfermedad o se puede evaluar desde el tratamiento o inclusive ambos. Las complicaciones inesperadas de acuerdo a otros tratamientos y tratamientos nuevos en algunos casos o diferentes. ¿Okay? Todo eso lo puede enfocar en un caso clínico. Aquí están las partes generales, tiene un título, un resumen, una introducción, la descripción del caso, hay una discusión de todo eso y las conclusiones y recomendaciones. Algunos de ellos también llegan a tener prospectivas, entonces no es muy diferente, pero aquí toda esta parte viene en la descripción. ¿Qué es lo que se va a ver en la descripción del caso? Es una descripción, normalmente es cronológica, porque se entiende mucho mejor de esa manera, ya sea de la enfermedad o de la evolución del paciente y el tratamiento, donde se abordan desde la sintomatología, la historia clínica relevante. Aquí vemos también los resultados o pruebas diagnósticas. En muchos casos se pueden incluir el tratamiento y el desenlace, que va desde la falta de mejoría o la falta de respuesta o hasta la respuesta al tratamiento o los casos más graves como la muerte. Si se usan pruebas de laboratorio poco usuales, se deben de incluir los valores normales. Entre paréntesis, si se mencionan medicamentos, se debe usar el nombre genérico y las dosis usadas. Obviamente, como en todos los estudios con seres humanos, se protege la confidencialidad del paciente y se omiten el nombre o se usan únicamente iniciales y el número de historia clínica. Si se publican las fotos, en el caso clínico, que es algo muy común, se protege la identificación, que es esta parte cuando difuminan los ojos o ponen una marca negra para que no se pueda ver, y se debe hacer con autorización escrita del paciente. Esta parte es muy importante, inclusive la autorización del paciente la tiene que dar para algo en específico, es decir, ahí debe decir para este estudio y para la publicación de los resultados como un caso clínico en tal revista, o normalmente en un margen de tal a tal año. Es decir, no porque nos haya dado el paciente la autorización una vez de usar esa fotografía para publicación, quiere decir que se pueda volver a usar y a usar y a usar y a usarla en conferencias. Si va a ser así también, entonces tiene que pedírsele la autorización de que se pueda utilizar en el aula o en otros foros científicos. Un ejemplo es un caso de la isoniazida, que es un fármaco antituberculoso que es activo frente a Mycobacterium tuberculosis. Entonces no era un medicamento nuevo, realmente no era un medicamento nuevo. Se utilizó como antiterapéutico para la tuberculosis, pero se observó que mejoraba notablemente el estado de ánimo de los pacientes. Entonces, un psiquiatra que es Jean Delay, conocido por haber introducido la clorpromazina en el tratamiento de los trastornos psicóticos, describió por primera vez los efectos antidepresivos de este antituberculoso. ¿Sí? Entonces es hasta un chiste que se sabe en el área de cómo, bueno, tosían mucho pero estaban muy de buenas además. Entonces este es un tratamiento que, si se dan cuenta, no es un fármaco nuevo, pero está utilizado para una entidad patológica nueva. ¿Ok? Entonces vienen cómo se cambia, se modifica la molécula y se puede seguir utilizando para esto. Otro ejemplo es un caso muy famoso, que es el caso de HM. Aquí se estaban protegiendo su identidad, un paciente de 27 años con un cuadro grave de epilepsia. Sabemos ahora, debido a estos casos clínicos, que tenía 3 primos con epilepsia, que a los 10 años desarrolla convulsiones y con el tiempo tenía 11 ataques semanales y era insensible a los medicamentos. ¿Qué fue lo que se le hizo? En 1953 se somete a una resección bilateral del lóbulo temporal, es decir, quitan estas estructuras que están aquí, que aquí se pueden observar en el paciente normal. Aquí está la resección, si se fijan, faltan estructuras que son principalmente la amígdala, la corteza entorrinal y periorrinal. Entonces lo que hicieron fue separar todo eso, que era donde estaban los focos epilépticos, y la epilepsia se detuvo. Pero por desgracia recordaba momentos de su infancia y recuerdos de acontecimientos públicos remotos, pero la información después de la cirugía solamente la retenía por unos 20 segundos y después la olvidaba. ¿Sí?
se le hicieron muchas pruebas y todo eso se describió en diferentes casos clínicos. Se dieron cuenta que aprendía destrezas y habilidades motoras como estas que tenemos aquí, dibujar por la rayita viendo a través de un espejo sin salirse. Es una habilidad o es un aprendizaje motor que él aprendía, aunque no recordaba nunca haberlo hecho porque todo lo olvidaba a los 20 segundos. Entonces el 4 de diciembre de 2009, cuando muere, se donó su cerebro y se estudia para ver todos los efectos que tenían y cómo está asociado el hipocampo y la amígdala con la formación de memorias declarativas. Entonces este es un caso muy famoso y estos estudios, o toda esta información ha derivado precisamente de estudios de casos clínicos. Ok, aquí tenemos por ejemplo las estructuras de las que estábamos hablando, que hoy ya se sabe completamente todo esto, se ha hecho con investigación en animales, pero obviamente esta investigación clínica pues ha sido muy importante. Después de que muere, por ejemplo, pues ya liberaron, los parientes ya autorizaron dar su identidad, pero siempre durante todo este tiempo se protegió. Otros casos muy interesantes de alguna manera. Esta es completamente de literatura, que es de Louise Stevenson, que es una novela, que es del Dr. Jekyll and Mr. Hyde, pero es un tipo como de caso clínico literario. Y este que es muy famoso, que es el de Despertares, de Oliver Sacks, que precisamente son una serie de casos clínicos acerca de sus pacientes que tenían un trastorno letárgico, un tipo de parálisis letárgica debido a una infección. Y de hecho, bueno, esta serie de casos clínicos se publican como una novela y después se hace la película con Robert De Niro. Aquí por ejemplo tenemos una gráfica en donde se puede ver en una línea de tiempo y cómo la fluoxetina se empezó a utilizar para diferentes tipos de trastornos. El trastorno depresivo mayor la primera vez, luego por acá tenemos otros diferentes, el trastorno obsesivo compulsivo hasta acá en el 90 alrededor del 80 y algo, luego tenemos otros por acá, ¿sí? El 9 y el 11, el trastorno de pánico, el trastorno disfórico. Entonces un mismo medicamento puede estarse utilizando para tratar diferentes enfermedades. Entonces cuando se empieza a hacer esto con los pacientes, se pueden llevar a cabo casos clínicos de todo esto. Ok, bueno, ya en otro tema más adelante vamos a hablar de los diseños de investigación por su alcance.